Estamos de vuelta en el tercer bloque de Inmigrantes. ¡Eso! No, todavía me da cosa. Ya, pero vaya, así Es se el hace el camino. ¿Se ve? Sí, estamos bien. No está grabando mi micrófono, pero creo que se habrá escuchado el sello. En algún momento todo esto va a salir perfecto. Me gusta un poco como que la audiencia tenga que vivir mi proceso de Está bueno de acomodarme Total. en esto. porque le da mucha realidad. Como que yo siento un poco que las redes sociales, el podcast y todo eso, como que se ha transformado en algo como un poco ficticio, por así decirlo, Sí. porque como todo muy perfecto, pero en verdad para llegar ahí tú tenés que meterle y tenés que pasar por estos procesos y enfrentarte a tus miedos, a tus vergüenzas y a... Es que justamente eso, es como que el no tener que... Me quita la presión de tener que ser como un anfitrión profesional, me quita toda esa presión. Tal cual. Qué bacán. Entonces, pero bueno, el podcast no se trata de mí, se trata de ustedes. Así que habíamos dejado el bloque anterior con tu salida de Chile, de Simón y la Romy, la Mimi. Te sigo diciendo Romy, me cuesta tanto Como tú acostumbrarme a quieras. cambiar nombre porque como te conocí como Romy, pero bueno. Pero en un momento te En va a algún hacer el momento cambio. me va a hacer el switch a mí. Sí. La llegada de Simón a Australia, Mimi te recibió acá. Sí. Y bueno, ¿qué te pareció? Dijiste, tiraste No. una frase ahí como que nunca te vayas a olvidar de tu primer mes acá. Acá, sí. Por suerte fue muy favorable porque estaba la Mimi acá, entonces ella estaba más o menos cómoda, tenía un poco de plata ya porque estaba trabajando. Pero me sentía en una película, hermano. Fue como todo muy nuevo. Mi primer país en donde se hablaba inglés, entonces era todo muy... ¡Wow! Todo muy loco, no sé, el tema era micro, el tema de subir, no sé, era una película, me sentía como dentro de una película, man. Así que eso era tal cual, Como todo tan distinto. todo tan distinto. No algo en particular, pero en general. En general, todo demasiado, todo. Mm. Sí, culturalmente nosotros con no sé, el panamericano, latino. ¿Qué hiciste el primer día? Así, literal. ¿Qué hice el primer día? Parece salimos a caminar, como que salimos a dar vueltas por la ciudad. Me acuerdo, fuimos a ver como el ópera, esas cosas de Sydney. Ya. Que también pues, uno lo veía como, no sé, las tapas de los cuadernos, cosas así. Cacha que weá, todavía no sí, conozco el Opera House. Tenés Cacha. que ir a Es conocer que en yo soy algún momento. tan no ciudad. He ido a Brisbane como 5 veces y vivo acá hace 6 años. Bueno, puta, yo a mí igual no me identifico tanto con la ciudad, es una ciudad muy linda, pero como para ir a de visita de turismo, espectacular. Pero ahí, no, es una locura. Y yo quiero aclarar que lo que digo en torno a la ciudad, ni siquiera estoy expresando una opinión personal, es que me agobio. Sí, Me agobio con tanta gente y los edificios tan grandes y tanto ruido y much. tantos colores y Sí. tanto, es como... Demasiado estímulo, hermano, es demasiado demasiado estímulo. estímulo. Sí. Sí, a mí me pasa algo Sí. parecido. Como que venimos de Santiago, que es una grande ciudad, pero vivimos en una comuna que es al sur de Santiago, que no es tan No, grande. O sea, es grande en pero población, pero es el chiquitita, edificio ¿me más grande de entendí? Puente tiene 6 pisos. Man. Sí, como que... Pues, no, teníamos edificios gigantes en Puente Alto. Ahora parece que están haciendo edificios, pero En Santiago, yo crecí en Arica, entonces tampoco soy como tan conectado con la cultura santiaguina. Conozco lo poco y nada que me tocó conocer, que en verdad fue súper burbuja en el periodo que fui a la U. Pero en Santiago, la vida en comuna es como más, no sé, como cada comuna tiene su burbuja. sí. Sí, porque igual están lejos. Por ejemplo, nosotros vivimos en metro a casi 1 hora del centro de Santiago. Una hora, sí. Entonces, como que no es que vivamos la vida de ciudad, ¿me cachai? Vivimos más la vida como de comuna, por así decirlo, como... Tiene su propio sabor. Claro, Sí. totalmente. Y empezamos a vivir la vida real de ciudad cuando ya vaya a la universidad o estudiar o te ponía a trabajar. Y sí, como que a mí me pasa mucho eso, que
es mucho, es demasiado, entonces como que de repente, no sé, me pillo cocinando rápido, como que empiezo a entrar como en esa... Hasta como uno camina. Todo, hermano, todo. Ya. Hasta como Todo. uno camina a veces. Y vivimos casi 4 años en Brasil, en un pueblo de 10.000 personas, donde no existían edificios, literal, como que podía hacer hasta un tercer piso, creo, con un ritmo mucho más lento, entonces... Sí, a mí la ciudad me... Y aún así vivimos 6 meses en Sydney, lo pasamos increíble, pero fue intenso. Y creo que eso es como de no romantizar tanto como las experiencias del Working Holiday, que veo mucho eso en los alrededores. O sea, Qué bueno que lo mencionaste. es una experiencia increíble, vale mucho la pena hacerla, pero no todo es como muestra en las redes sociales, es como que, ven y te haces millonaria la primera semana, no, o sea, como que lo que te decía antes, yo me siento muy afortunada por haber recibido ese abrazo familiar, porque cuando uno llega a un lugar solo, o con muy pocos conocidos, o quizás con alguien que viste en la historia de no sé qué, la realidad es súper chocante, o sea, como... Nadie se ha muerto, todos lo logramos hacer, lo pasamos, pero no es fácil y está bueno mirar ese lado igual, como venía acá, sí, pero quizás prepárate un poquito porque, El lado no fotogénico. claro, el lado no fotogénico. Sí, es verdad. La verdad que esto que mencionáis ha salido en varias de las conversaciones que tuve en los episodios previos. Y sí, justamente todas esas dificultades que no están tan mostradas en las redes sociales. Y entre una de las más difíciles, la soledad. Sí. Acá, claro, en el fondo ustedes tuvieron la bendición de haber llegado juntos y tener familia acá. Entonces tú tenés familia en Sydney, Claro, tengo familia que así. ya están establecidos ahí. Sí, ellos viven hace 50 años aquí. Ya, ellos fueron los que se fueron en el periodo de la dictadura. Claro, se fueron en el Sí. periodo de la dictadura, pero no tanto por algo político, sino por algo más de oportunidad. Como que en ese tiempo se Ya. abrieron algunas oportunidades. Claro. Y Australia era como más un país como para venir a trabajar, ¿cachai? Sí, pues en ese tiempo parece que era mucho más fácil venirse. Claro, o Muy sea, no bien. necesitaban Sí. nada, no No, necesitaban iban a la nada. embajada, les daban eso y lo metieron a un avión. Pum. Claro, y vénganse para acá. Sí. Em, Volvamos un poco al proceso de choque cultural que tuviste. Me llamó la atención porque hay un paréntesis gigante que nos saltamos, que fue Brasil. Que en el Brasil. fondo, claro, la Romy, de lo que tú has contado, es que tú habías vivido ya un poco algunos choques culturales, ¿cierto? De haberte ido a Canadá, que quizás ese tiempo en Canadá fue la experiencia que Simón estaba teniendo acá en Sydney. Claro. Claro. Y claro, y en tu caso, Simón, no ahondamos mucho, claro, si es que habías vivido procesos de choque cultural antes de Australia. Em, Quizá en Brasil debe haber sido cuando llego a Brasil, yo creo. ¿Cómo? Y sabéis que yo nunca he ido a Brasil como en el fondo a vivir, entonces como que ni siquiera sé cuán distinta es la cultura en Brasil. Pasa que había ido a Brasil de vacaciones. ¿Ya? Había ido con amigos, fuimos una vez con la Mimi, había ido también con amigos, como 3 o 4 oportunidades antes al sur. Ya. Y siempre me decían que el norte era muy lindo, que el norte era el paraíso y todo. Y a mí siempre me gustaban las playas. Y bueno, el brasilero tiene una vibra, hermano, que es única. Yo, o sea, amo Brasil por su territorio y todo, pero lo amo también por su gente. Creo que tiene una vibra única, hermano. Entonces, cuando llego a Brasil, bueno, esta es una historia y salgo del banco, renuncio del banco, no sé, el 1 de diciembre del año 2018, el 3, 4, el 6 de diciembre estaba viajando a Brasil, viajo solo. A mí me llega después, como 2 semanas después. Y sin conocer a nadie, solamente había googleado el lugar Pipa, que era en el nordeste de Brasil, arriba, tropical. Y llego a un lugar sin conocer a nadie. Y buscando ahí un dato, busqué por Marketplace un dato para arriendo y llegué a un lugar a arrendar una pieza. Y, y siento, bueno, o sea, yo creo que ese fue Otro idioma. otro idioma. ¿Habla de portugués como No, de eso? nada. Ya. Con suerte hoy sabía como lo más básico, pero nada. ¿Se entiende suficiente como para poder sobrevivir así? Se entiende, se entiende. pero y el brasilero
te lo hace entender, Ya. pero el portugués del Nordeste es difícil, que es Ya. como un portugués mucho más de campo. Ya. Entonces mucho más rápido, Es como ocupa hablar con un huesito chileno. tal cual. Claro. Ya. Entonces es rápido, ocupa muchas modismos, demasiado modismo. Entonces no le entendí nada. ¿Y ellos te la hacen fácil o...? Ellos, si tú Sí. quieres aprender, ellos te lo hacen fácil. Ya. En Eso a mí me encanta el cambio, brasilero, perdón. si no, no. Y bueno, yo ahí tuve la suerte de que empecé a tocar puertas. Me acuerdo el primer día, el segundo día, me recorrí todo el, como es un pueblito chico, me recorrí todo el pueblo. ¿Cuál es el nombre del pueblito? Pipa, Pipa. en Río Grande do Norte, al Pipa, lado Río natal Grande. de la Ya. ciudad. Y me recorro todo el pueblo tocando puertas diciendo que quería trabajar. Como que quería trabajar. Y me anoto, me acuerdo, me anoto en un papel lo que iba diciendo, ¿cachai? Procuro trabajo, te lo juro. Oye, Simón pregunta, me causa tanta curiosidad que ¿de dónde se te ocurrió eso? O sea, como en qué momento dijiste voy a salir porque los procesos de conseguir pega en Chile son súper estructurados, son muy como postulo online, me llega un email a través de alguna red de la U, Tal cual. ¿cachai? Y así uno consigue pega en Chile, pues, No, ahí era a la vida nomás. pero era como algo que la gente hacía en Brasil, Claro, era como como que, una cosa una estrategia más o menos conocida, como el ir a tocar vida puestas. de pueblo, entonces había que Ya, salir. ya, Había que salir. Toda la oportunidad está en la calle. Como ya, que ahí está todo. Entonces era como. Bueno, no conocía a nadie, no conocía nada, como que alguien me dijo, me topé un par de argentinos, como que todavía me voy a acordar que había mira, fue muy loco. El segundo día que voy a buscar, el primer día no me fue bien y el segundo día recorro como la otra mitad del pueblo. Y justo llego a un lugar y había un argentino. Y el argentino, hay muchos argentinos en todos lados, y allá igual. ya. Y este chico me dice, che, te viniste al peor lugar para aprender portugués. Está lleno de españoles. O sea, está lleno de gente que habla español. Y yo digo, ya, está bien, belleza. Y me dice, acá no hay trabajo, así que sigue buscando. Como que fue un poco pesado igual. Ah, ya no, fue No, fue muy buena onda. Y fue, Ya. ya, listo. Y hermano, me doy vuelta y llego a otro restaurante. Llego en restaurante donde Marilene, que se transformó como mi mamá, nuestra mamá un poco, como que me llega a padrinar. Y estaban ahí en un restaurante familiar, ella, Matson, su hijo y otros familiares más. Y llego, todos sudando, hermano, sudando, sudando. Y, y lo mismo, llego con el papelito a pedirles trabajo. Como que el loco, todavía me acuerdo, Matson me mira y se ríe. Como que se me ríe, así me miró y se rió. Y yo, hermano, así como que, denme trabajo. Y les dijo, y ahí les digo, weón, si estamos entrando a la temporada, yo puedo trabajar por comida. Denme comida y enséñenme portugués. Enséñenme. Yo quiero aprender. Y como que entre ellos, la mamá, Marilene y Matson, que eran como los que estaban llevándolo, me miran y me dicen, listo, todavía no te podemos pagar, pero te vamos a dar almuerzo y cena y vamos a practicar el portugués. Cuento corto, en 4 meses estaba hablando portugués. Oh, la cagó. Es fácil el portugués de aprender Al principio fue un dolor de cabeza, hermano. O sea, los primeros 2 meses estando ahí en el restaurante. Pero ponte con 4 meses de práctica intensa, Guau, sí, lo sacáis. podéis llegar a un nivel de conversación Hablar, que... sí, ahí llegáis a hablar. Porque en Es el más fácil que el inglés. Es más fácil. Claro, Para nosotros que hablamos claro, español. no es tan lejano el Claro. idioma del Sí. español. Claro. Y ahí ya empecé a hablar en portugués. Genial. Oye, Mimi, me da la impresión que tenía ahí algunas cosas que quería compartir en este episodio del viaje a Brasil con Disney. Te digo. Así que, nada, pues ¿dónde Es que, estaba la Mimi en este episodio? Como que quería meter la cuchara ahí aportando algunos datos que ya los fui olvidando que Ya. quería decir, pero voy a contar lo que se me Claro, viene no, ahora. ¿dónde estaba Mimi? ¿Dónde estaba Mimi en este momento? Estábamos en Santiago, yo terminando la U, decidimos yo terminar la U, el Simón renuncia del trabajo y nos vamos a Brasil porque yo no había dado mi examen de grado. Entonces la idea era Australia o Nueva Zelanda, pero yo no había dado mi examen de grado, entonces era como ya, salgamos igual porque queremos puro irnos,
pero no nos vamos tan lejos. Eso para que se sepa la gente que no sabe, es porque para la Work and Holiday te piden el título, ¿cierto? No realmente te ¿Ah, piden no? 2 años de estudio 2 nomás. años. Ya, Sí, como que da lo mismo el título. ya. Yo más que nada porque quería terminar la carrera. Si ya había llegado ahí, tenía que dar el examen de grado, era la última patita. Sí. Pero ya estaba como un poco saturada. Ya había vivido en Canadá, ya sabía que no quería estar un poco en Chile, que quería moverme. Y Simón estaba en la misma, fue como ya, vamos a Brasil, que es más cerca, si yo puedo volver y dar mi Y examen de probamos igual, grado. probamos un poco. Y claro, probamos el movimiento, este lugar también podemos aprender portugués. Ujú. Y ahí fue como ya, vámonos a Brasil. ¿Y tú entonces te fuiste a Pipa también después? Sí, lo que pasa es que no íbamos juntos el mismo día, teníamos pasaje juntos, pero mi hermana chica se graduaba de cuarto medio y le cambiaron la graduación, entonces yo al final me voy como 8 días, no sé, 10 días después que el Simón, pero fue por cosas fortuitas y ahí llegamos a Pipa. Ella llegó después con Y trabajo y ella tenía claro, trabajo. pues yo llegué en una semana y el Simón ya tenía trabajo, tenía un departamentito arrendado para los dos, como ya la vida un poco más seteada en esa semana que él había estado Claro, ahí. ya había había limpiado camino. Claro, había limpiado camino. Así que llegué ahí a trabajar con Marilene y su familia, Marilene. Nos Hermosa. amamai. Sí, muy linda experiencia con ella, nos recibió muy bien. Y eso, mira, esa es una de las cosas que antes quería decir cuando el Simón estaba hablando, era como, siento que es muy fácil aprender portugués porque el brasilero quiere que tú aprendas, el brasilero quiere que tú hables su lengua. No es como en otros lugares que, no sé, eh, en Australia, por ejemplo, la gente es súper amable, pero la gente no se va a parar a decirte, dilo así, Claro. pronuncia así, pon la lengua aquí. ¿Me cachai? Ya, en Brasil la gente puede estar media hora contigo ahí como, no, pero diga esto y lo puede decir así, también está esto y Le esto, enseñan ¿me vocabulario. cachai? Cacha que yo eso me pregunto si es como un aspecto de la cultura latinoamericana, porque en el fondo nosotros estamos en un continente similar a Europa, que se hablan tanto de idiomas, bueno, tampoco tanto, Así igual de todo. pero se habla un poco de todo, ¿cierto? O Sí, sea, se ahora habla- estoy en Sydney y tenía compañeros que hablaban en checo, hablaban húngaro, de todo, era una locura. yo a lo que voy es que, por ejemplo, eso se nota no solo incluso en el cambio de idioma, pero en el cambio de acento. No sé si a ustedes les pasa que yo cuando hablo con un argentino, me noto como un poco ajustando mi acento. O cuando hablo con un colombiano, me noto un poco como ajustando Sí, el acento para que quizás no le hablo como colombiano, pero quizás ocupas quizás palabras también. Español más neutro. Palabras. sí, po. Y, Sí, y yo me pregunto, no digo que sea, pero me pregunto si eso es como un poco la cultura latinoamericana, porque estamos en ese contexto. Pero acá en Australia, los tipos son una isla. Son literalmente sí. una isla de gente que habla inglés y bueno, o sea, de la cultura aborigen que estaba mucho antes, pero que hay una segregación más o menos fuerte. Mm. Más o Hablan, menos. claro, Perdón. no, más que más o menos. Pero claro, en el fondo refiriéndonos a la Australia de gente de etnia británica, no sé, blanco, británico, gringo. Claro, en el fondo como que no tienen esa mentalidad de, nosotros vivimos en un mundo con gente que no habla inglés. Sí. Están en una burbuja de gente que habla inglés y el que no habla inglés, como, ¿y por qué no hablas ¿Por inglés? qué no hablas inglés? Claro. Claro, qué raro, tú no hablas inglés. Tal cual. O cuando, sí, me pasa. Y como que de repente uno dice una palabra que se entiende quizá la palabra, y es como que la repetís 3 veces y después lo dicen ellos igual que tú, pero con un acento un poco como, "Rar", no Sí. sé, y es como que sí, hermano, No, no, eso. no tienen ese chip, el chip de De ajustar ajustar, claro, Es como, y hay gente que dice las cosas distintas. distinto. Sí, pero es extraño, no sé, me pregunto si será alguna forma de yo justificarlo mentalmente. No sé si será alguna forma de, tampoco me quiero ir al extremo de decir de xenofobia, o no Es un sé. mix de cosas. Claro, si quizá hay un poco de todo, quizá hay Sí, gente que en verdad... yo creo que un mix de cosas, Porque, por pero ejemplo, si no fuera de un guasito chileno, que nunca ha tenido mucha interacción con el exterior, quizás te va a hablar guaso nomás, quizás po. te va a hablar como Sí, guaso nomás, pues tal no cual. te va a hablar más lento. Tal cual, Claro. hermano, tal cual. Nosotros allá, por ejemplo, en Brasil, nosotros teníamos a Manuel, que era un señor re guaso, ¿cachai? Más viejo, que estaba ayudando ahí en la cocina y el tipo
era su esencia, él hablaba demasiado rápido, era como que, hermano, calma, ¿cachai? Pero como que él hablaba y era... No te caché nada. ¿Me cachai? Nos llevábamos muy bien solo con nuestras miradas, así como que nos queríamos mucho, pero había momentos que era Sí, como... cuando "Ay". ya Simón andaba con la pelota de rescate, así cuando ya se quedaba muy mareado, sacaba la pelota. Ya juguemos al tiña. Oh, una cantidad de historia ahí, pero... Oye, Yo nunca voy a olvidar ¿Mm? la primera vez que logré estar en una reunión de negocio, porque bueno, después empezamos con nuestro emprendimiento en Brasil y todo eso. La primera vez que logramos estar en una reunión de negocio y yo logré entender todo. Me acuerdo así como si fuese ayer porque era una reunión con un nativo de allá que tenía una empresa de turismo y trabajábamos mucho con él haciendo fotos, videos, qué sé yo. Y siempre cuando me mandaba audio, yo como que necesitaba ponerlo en, como cuando ponís la velocidad, pero como para atrás, para que hable más lento porque era así un dolor de cabeza. Y ya cuando logré entender su audio, logré tener una conversación de negocio así como de tú a tú, fue como, wow, desbloqueé este chip y es como... Wow, pero para llegar ahí hay que preguntar y de escuchar hay y que dar tener la mente abierta, tiempo. hay que tener la Sí. mente abierta a hacer el ridículo, a Tal ser la cual. persona que claro, de hecho yo Tal creo que esa cual. es la barrera más grande de entrar a aprender un segundo idioma, el hacer las paces con quedar de tonto. Sí. Tal cual. Sí. Yo creo que es muy incómodo por mucho tiempo, Sí, pero también es rico, weón. Es como rico soltar esa parte del ego en el que ya te da lo mismo quedarte tonto. sí. Sí, Y tal nunca me cual. olvidaba en el restaurante, no sé, pues no atendía mesa. Hasta que en un momento ya me acuerdo que, no sé, se acercaba la Navidad, entonces ya estaba más busy. Y era como que el Matsu me decía, ya anda a atender, anda a pedir, ¿cachai? Comanda. Y Qué yo, nervio igual, ¿no? weón, o sea, yo llegaba sudando, hermano. Imagínate en Pipa, calor, verano, diciembre, 31 grados. Y con la presión de que te están pidiendo un plato de fideo y no le vas a llevar un plato de arroz. Entonces era como, Ah, pues heavy, pero sí. se sacó. Yo creo que esas mismas cosas, esas presiones hacen que uno aprenda y quizás aprende más rápido también. Yo creo que el aprendizaje más fuerte ahí, insisto, es como el que te fuerza a dejar de lado esa parte tan egocéntrica Sí, de que te hace sentir tan incómodo o que te hace sentir rabia el que te sí, traten de tonto, el que piensen esto de ti, ¿cachai? Es como decir, tal ya cual. filo, si en verdad, bueno, estas personas no tienen ni idea en la que estoy, no tienen ni idea de dónde Sí, vengo, se no van a tienen ni idea olvidar de de... quién soy, Sí, weón, ¿cachai? Y yo creo que cultiva mucho ese aspecto que eventualmente se transforma en fortaleza, sí, ¿cachai? El que ya, en verdad me da lo mismo lo que piensen de mí porque yo tengo clarísimo quién soy. tal cual. Claro. Qué Em, loco cuando decía eso, porque me acuerdo cuando llegué a Canadá, fue una lucha conmigo el poder hablar inglés. Como era chica, recién había salido del colegio, como que estaba en los primeros años de U, con mucha vergüenza, con mucha inseguridad. Me costaba mucho el hablar en inglés, el atreverme a decir cualquier cosa en inglés. Y fue un desafío. Me vine de Canadá con esa sensación como de, no sé si no lo logré, pero como que me costó demasiado lanzarme. Y Brasil me abrió mucho eso porque lo que te decía, la gente como que quiere te introdujo al como, proceso de claro, hablar otro ¿cachai? idioma. Entonces ya después Sí. cuando ahora llegué a Australia, chao, ya no existía ese miedo al ridículo, al decirlo mal, al chao. Si no entendí, pregúntame, lo voy a decir mejor la próxima vez, te voy a preguntar, pero Sí. Sí, Oye, muy lindo ese paréntesis que hicimos. Estoy seguro que deben haber 800 infinitas mil historias un más que montón. contar. Estamos llegando al final del tercer bloque. Me parece que es un momento más o menos sensato el cierre de este paréntesis, el pausar este bloque acá y a la vuelta retomamos Australia. Perfecto. ¿Les parece? bueno.